¿Está? Bueno, empezamos entonces con ley de Coulomb, de la unidad 1, ¿sí? Habíamos empezado viendo lo que era carga eléctrica, conductores aislantes, ¿no es cierto? La carga eléctrica es la cantidad fundamental en electrostática. Tiene 3 características la carga, ¿se acuerdan? Una era, bueno, que estaba cuantizada, esto quiere decir que varía de a cuántos, o sea, de a valores fijos que son iguales justamente al valor de la carga del electrón, ¿no es cierto? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. La carga eléctrica no puede tomar cualquier valor, sino únicamente valores enteros de la carga del electrón. Después se presentaba en forma dual, era positiva o negativa, ¿sí? Y después que no se podía ni crear ni destruir, y si se creaba por procesos, por ejemplo, con una aceleradora de partículas, se creaba de a pares, de tal manera que la carga neta del sistema no variaba, ¿sí? Bueno, cargas del mismo signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen, ¿sí? Toda la materia está hecha de protones, neutrones y electrones. Los protones son positivos, los neutrones eléctricamente neutros y los electrones son negativos, ¿cierto? Los conductores son materiales que permiten que la carga eléctrica se mueva con facilidad, ¿sí? Acá, en general, la mayoría de los metales, por ejemplo, son conductores. Entonces, por ejemplo, en Gauss, si me dicen una esfera metálica, yo la tengo que dar por sabido que es una esfera conductora, ¿sí? No hace falta que me digan un conductor metálico. Si es una esfera metálica o un cascarón metálico, eso la tengo que dar por sabido que es conductor. Los aislantes, en cambio, retienen mucho más las cargas, o sea, las cargas no se pueden desplazar libremente, hay que someterlo a grandes diferencias potenciales para que las cargas se puedan desplazar. Otra cosa, en los conductores las cargas se ubican en la superficie, ¿no es cierto? En condiciones electrostáticas, o sea, sin que exista un campo eléctrico en el interior que provoque el movimiento de las cargas, en condiciones electrostáticas, en los conductores las cargas están ubicadas en la superficie únicamente. En cambio, en los materiales aislantes están distribuidas en todo el volumen, ¿sí? Entonces, también si me dicen una esfera con una distribución volumétrica de carga, por ejemplo, yo ya tengo que dar por sabido que es una esfera aislante, ¿sí? Porque si no, la carga está ubicada únicamente en la superficie de los conductores. Bueno, la ley de Coulomb era la ley fundamental de interacción entre las cargas eléctricas, ¿sí? Eso es lo que expresaba la ley de Coulomb. La fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y bueno, aparece también una constante de proporcionalidad, que le solemos llamar K a todo esto, ¿sí? Que es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Así calcularíamos el módulo de la fuerza, ¿cierto? Que aparece entre las cargas, tomando las cargas en valor absoluto. El módulo siempre es positivo, el módulo de la fuerza siempre es positivo, ¿sí? Bueno, las fuerzas pueden ser de repulsión, si las cargas son iguales, o pueden ser de atracción, si las cargas son de distintos signos. La fuerza actúa a lo largo de la línea que une las cargas, ¿no es cierto? Esa es la dirección de la fuerza, y bueno, el sentido va a depender de si la fuerza es atractiva o repulsiva. Siempre la distancia se toma desde el centro de los cuerpos, ¿sí? A veces también si tenemos una esfera, por ejemplo, en vez de tener una carga puntual, podemos tener una esfera. Siempre la distancia la vamos a tomar desde el centro de la esfera. Esta sería la ecuación vectorial, donde acá sí las cargas van con el signo y aparece el versor para dar la dirección y sentido de la fuerza. Generalmente esta no lo usamos, lo que hacemos es calcular el módulo. El módulo, como dice ahí, siempre es positivo. La constante K
que es del aire o del vacío, es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ese es el valor que nosotros tomamos. Y eso, la constante K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 es la permitida eléctrica del vacío. O sea, usamos epsilon 0 cuando las cargas están en el vacío, en el aire, es aproximadamente igual. Eso, epsilon 0 es 885 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Si tenemos varias cargas que ejercen fuerza, yo quiero averiguar la fuerza sobre una carga debido a la presencia de varias cargas, ¿no es cierto? Se aplica el principio de superposición. El principio de superposición decía, bueno, que la fuerza total va a ser igual a la suma de las fuerzas que ejercían las cargas individuales, ¿no es cierto? La suma es del tipo vectorial. ¿Está? Y habitualmente lo que hacemos es calculamos la fuerza, las componentes de la fuerza en las direcciones X e Y. Se puede calcular distintos módulos. Una es, si yo conozco las coordenadas de cada carga, conozco el valor X, Y, Z de cada carga Z, si estamos en el espacio, ¿no es cierto? Va a aparecer las coordenadas Z. Si no, en el plano aparecen las coordenadas X e Y nada más. Bueno, si conozco las coordenadas tanto de la carga sobre la cual yo quiero calcular la fuerza total como de las cargas individuales, se puede aplicar esta fórmula, que es la que ustedes tienen ahí en la hoja de fórmula, ¿no es cierto? Sería K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sub 0. Q sub 0 es la carga sobre la cual yo quiero calcular la fuerza. Y después sería la sumatoria de las Q sub I, que serían todas las otras cargas que hacen fuerza sobre esta, por esto para el componente en X sería por X0, que X0 era la coordenada de la carga sobre la cual estoy calculando la fuerza, menos XY, donde XY es la coordenada de la carga sub I esta. Bueno, dividido raíz cuadrada de X0 menos XY al cuadrado más Y sub 0 menos Y sub I al cuadrado, Z más Z sub 0 menos Z sub I al cuadrado. Todo eso después elevado al cubo, ¿sí? O en vez de poner raíz cuadrada elevado al cubo, se puede poner a las 3 medios acá el exponente. Lo mismo. En esta fórmula, las cargas y las coordenadas llevan el signo que les corresponde. O sea, si hay alguna carga negativa, lo ponemos negativa. Lo mismo, si alguna coordenada es negativa, lo ponemos como negativa en la fórmula. ¿Está? Como dice ahí, en esta fórmula las coordenadas y las cargas llevan el signo que le corresponda. Bueno, todas las coordenadas con subíndice 0 son las del punto donde se encuentra la carga sobre la que queremos determinar la fuerza. Con estas fórmulas calcularíamos las componentes y después el módulo de la fuerza total. Calculamos aplicando Pitágoras. Si estamos en el plano, no vamos a tener la componente Z, ¿no es cierto? Se desaparecería. Quedaría nada más que así. ¿Está? Y bueno, y después, para averiguar la dirección de la fuerza, porque esta fórmula me da el módulo, después si quiero averiguar la dirección, si estoy en el espacio, para averiguar la dirección se usan los cosenos directores. ¿Sí? Coseno de alfa, que sería el ángulo respecto al eje X, es la componente en X de la fuerza total sobre el módulo de la fuerza. Coseno de beta es la componente en Y sobre el módulo. Coseno de gamma, que sería el ángulo respecto al eje Z, es la componente Z sobre el módulo. Y si estoy en el plano, bueno, es más fácil, ¿no es cierto?, calcular con el arco tangente. O sea, tendríamos una fórmula más simple, por ejemplo, alfa sería igual a arco tangente de la componente en Y, sería f sub I, sobre la componente en X, ¿no es cierto? Bueno, eso es en cuanto a ley de Coulomb.
¿Está? En cuanto a campo eléctrico, a medida que vamos pasando, como yo les decía, si quieren hacer alguna consulta, aprovechamos y hacemos el momento que estamos tocando ese tema en particular. Bueno, el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico es una magnitud vectorial, lo mismo que la fuerza. El campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga. ¿Sí? La carga es una magnitud escalar, así que sería fuerza una magnitud vectorial sobre una magnitud escalar, va a dar otro vector, que es el campo eléctrico, va a tener la dirección y sentido, en este caso, de la fuerza que se ejerce sobre una carga positiva. Es fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre una carga de prueba en cualquier punto, siempre que la carga de prueba sea muy pequeña, ¿no es cierto? Esa carga de prueba tiene que ser muy pequeña y positiva, como decía. Entonces el campo eléctrico va a tener la dirección de la fuerza que se ejerce sobre esa carga de prueba. El campo eléctrico producido por una carga siempre está dirigido radialmente respecto a la carga hacia afuera si la carga es positiva, o hacia adentro, hacia la carga, si la carga es negativa. Bueno, si es fuerza por unidad de carga, reemplazamos fuerza por la fórmula de la ley de Coulomb, lo dividimos por Q sub 0, y va a quedar Q, que sería la carga que está originando el campo, sobre R cuadrado, que venía de la ley de Coulomb, por K, esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K. Bueno, acá está multiplicado por el versor R, ¿sí? Para dar la dirección y sentido del campo. Acá también se aplica el principio de superposición. Si yo quiero calcular el campo en un punto, debido a la presencia de varias cargas, bueno, calculo el campo, puede ser cargas, una mezcla de cargas con distribuciones continuas de carga. Ya puedo tener, por ejemplo, una carga puntual, un plano, un hilo, y quiero calcular el campo en un punto. Bueno, calculo el campo que crea cada una de esas cargas, ¿sí? Ya sean puntuales o distribuciones continuas, en ese punto y después se suma. Siempre la suma es vectorial porque el campo es una magnitud vectorial. ¿Sí? Como decimos, campo de fuerza por unidad de carga, se mide en Newton sobre Coulomb, o después creo que en algún problema por ahí aparecía Volt sobre metro como unidad de campo, esa es otra unidad de campo, Volt sobre metro. El campo eléctrico tiene la dirección y sentido de la fuerza sobre una carga positiva muy pequeña colocada en el punto donde yo quiero determinar el campo. Se calcula con esta fórmula, ¿no es cierto? Y bueno, lo puedo descomponer en sus componentes X e Y. Puedo expresarse si lo multiplico por coseno del ángulo, siendo este el ángulo que se mide respecto del eje X positivo, voy a tener la componente en X. Por eso lo multiplico acá por el versor Y, porque acá estoy representando la ecuación vectorial. Más, esto sería el módulo por el seno, me va a dar la componente en Y. Entonces sería E sub X más E sub Y. El módulo del campo se lo toma, bueno, tomando la carga en valor absoluto. Todo lo que sean módulos siempre son positivos. Pues el módulo de una fuerza siempre es positivo. El campo eléctrico debido a cargas puntuales, bueno, se aplica el principio de superposición, ¿no es cierto? Y calculamos las componentes del campo en X, en Y, Z, haciendo la sumatoria de las contribuciones de cada carga. Podemos aplicar esta fórmula que la tienen en el formulario, ¿no es cierto? Es muy parecida a la de la ley de Coulomb, no aparece Q sub 0, que era la carga sobre la cual queríamos calcular la fuerza en la ley de Coulomb, acá, puesto que
campo de fuerza por unidad de carga, esa carga se cancela, desaparece. Queda acá, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria de carga por x0 menos xy sobre, después todo lo que teníamos en el denominador es lo mismo que en el caso de la ley de Coulomb. Acá está elevado a la 3 medios, como les decía, en vez de poner raíz cuadrada elevada al cubo, se puede escribir así, a 3 medios. Bueno, en estas fórmulas también las cargas y las coordenadas llevan el signo que les corresponde. Todo lo que tenga subíndice 0 corresponde al punto donde yo quiero calcular el campo. ¿Sí? O sea, x0, y0, z0 son las coordenadas del punto donde yo quiero calcular el campo. Y después todo lo que tiene subíndice y son las coordenadas que corresponden a las distintas cargas que están provocando el campo en ese punto. ¿Sí? Calculamos las componentes. Después calcularíamos el módulo aplicando Pitágoras y los ángulos aplicando cosenos directores si estamos en el espacio o arco tangente si es que estamos en el plano. ¿Mm? Esto es campo creado por cargas puntuales. Después tenemos campos creados por distribuciones continuas de carga. Las distribuciones continuas de carga pueden ser lineales, distribución lineal de carga, cuando tenemos carga por unidad de longitud, se mide en Coulomb por metro, o puede ser superficial, cuando tenemos carga por unidad de superficie, se mide en Coulomb por metros cuadrados. ¿Sí? Y fíjense las letras con las que se las simbolizan, ¿no es cierto? Lambda, la lineal, sigma, a la superficial, y rho, en el caso de la volumétrica. En el caso de la volumétrica, obviamente es carga por unidad de volumen y se mide en Coulomb por metros cúbicos. Para calcular el campo debido a distribuciones continuas de carga, después lo vemos aplicando ley de Gauss, ¿no es cierto? Pero si no, la otra forma para calcular el campo es tomando un elemento infinitesimal de carga. ¿Sí? Tomamos un elemento infinitesimal de carga y calculamos el campo que crea ese elemento infinitesimal, ¿sí? Y después se integra. Esto vale lo mismo para cualquiera sea la distribución de carga. Este elemento infinitesimal acá, de carga, diferencial de Q, si la distribución es lineal sería igual a lambda por diferencial de L, ¿sí? Porque se despejaría acá. Si la distribución es superficial sería igual a sigma por diferencial de superficie. Y si es volumétrica sería igual a rho por diferencial de volumen. ¿Sí? Se parte de ahí, digamos, se reemplaza la diferencial de carga por una de esas expresiones, dependiendo de sea la carga lineal, volumétrica, superficial. Bueno, y después se hace una serie de operaciones tratando de que me quede una sola variable para integrar. Y de ahí salen las fórmulas que habíamos visto en la deducción, ¿cierto? En el caso de una varilla de longitud L, si yo quiero calcular el campo en un punto P que está a una distancia A respecto de la varilla tiene una longitud L y tiene una distribución lineal de carga lambda. Bueno, el campo creado a la distancia A se calcula con esta fórmula. Lambda 2 pi epsilon 0, la longitud de la varilla A, que sería la distancia hasta la varilla. ¿Sí? Siempre la distancia, cuando yo quiero calcular el campo en un punto provocado por una varilla, se toman perpendiculares a la varilla, ¿sí? Las distancias, está, por ejemplo, que aparece esta de acá, que es casi una varilla muy larga. En caso de una varilla muy larga, L tiende a infinito. Entonces, esto es muy grande respecto a 4a cuadrado, eso se puede despreciar 4a cuadrado. Quedaría raíz cuadrada de L cuadrado, que quedaría L, y esa L se simplifica con la del numerador, y queda nada más que esta parte de la fórmula.
¿sí? La primera parte, hasta acá, incluido A. Y ese sería el campo de una varilla muy larga. Bueno, y lo que les decía, esta distancia A se toma siempre perpendicular a la varilla. Voy a buscar el lápiz para mostrarle una cosa. Lo que les quería indicar, ¿no es cierto?, es que eso que les comentaba, que siempre la distancia se toma perpendicular a la varilla, la distancia en la que yo quiero determinar a la que estaría el punto donde yo quiero calcular el campo, ¿sí? Porque esto sería, por ejemplo, si tenemos una varilla de longitud infinita, que sea así, yo quiero calcular el campo acá. ¿Sí? ¿Qué distancia tomo desde el punto P hasta la varilla? Y bueno, tiene que ser siempre la distancia perpendicular a la varilla. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Esta es la fórmula entonces del campo para una varilla de longitud L. Este es el campo para una varilla muy larga. Después el campo creado por un anillo, ¿sí? Este es un anillo con carga, también con distribución lineal de carga, y quiero calcular el campo en un punto P sobre el eje del anillo a una distancia A. Y bueno, en ese caso, haciendo el cálculo de la misma manera como dijimos, calculando un diferencial de campo que crea un diferencial de carga, y después integrando, se llega a esta fórmula, ¿sí? Para el caso del anillo. Lambda 2 epsilon 0, el radio del anillo, por A, que A acá viene a ser la distancia hasta el punto P, sobre A cuadrado más R cuadrado a la 3 media. Si R es muy grande respecto a, ¿sí? Que sería prácticamente, o A es igual a 0, que sería como si estuviéramos en el centro del anillo. En particular, si R es muy grande respecto A se puede despreciar. Entonces acá quedaría R cuadrado nada más porque despreciamos A. Y esto daría raíz cuadrada de R cuadrado se cancela, queda R elevado al cubo, que se simplifica con la del numerador, queda R cuadrado. ¿Sí? Y este sería entonces el campo si R es mucho mayor que A. Sí. A es pequeño respecto a R. El campo en el centro sería 0 porque se cancelan entre sí distintas componentes. Y después, al revés, si R es mucho menor que A, esto es un anillo de radio muy pequeño respecto a la distancia A, lo que se desprecia en ese caso es R, ¿sí? Se desprecia R frente a, lo mismo que en el caso anterior, y quedaría esta forma. Bueno, después tendríamos el campo eléctrico creado por un disco de radio R y densidad superficial de carga sigma. ¿Sí? Ahora tenemos densidad superficial de carga a una distancia A también sobre el eje del anillo. Bueno, operando como habíamos dicho, calculando un diferencial de campo e integrando,
se llegaba a esta fórmula para el caso del disco, con radio R. Y si el radio tiende a infinito, teníamos la fórmula del campo creado por un plano muy grande. Esta es la misma fórmula que un plano infinito, digamos. ¿Sí? Si R es muy grande, si R tiende a infinito, bueno, esto se hace muy grande, tiende a infinito, el denominador esto tiende a 0 y quedaría nada más que sigma por epsilon 0. Que, como les decía, es la fórmula del campo que crea un plano infinito. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver Gauss. Que nosotros cerraríamos la unidad 1. Gauss, bueno, empezamos viendo lo que es flujo eléctrico, ¿sí? El flujo eléctrico, por definición, como es el producto escalar del campo por el área. Si el campo no es constante o el área no es plana, de tal manera que no permanece constante los elementos de este producto escalar, calculamos un diferencial de campo a través de un diferencial de área, donde ahí sí el campo es constante y el ángulo es constante, ¿sí? Porque esto es el flujo de un producto escalar, se calcula en realidad así, ¿no es cierto? El campo por el área por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. El área se puede representar con un vector, ¿no es cierto?, que siempre es perpendicular al área. Si el área es plana, este vector podría ir para un lado o para otro, o sea, el vector A se lo podría representar con sentido hacia la derecha o sentido hacia la izquierda. Generalmente se toma el sentido en el que va el campo, entonces acá lo representamos hacia la derecha, ¿sí? Pero da lo mismo en realidad si lo tomamos en el otro sentido. En el caso de que tengamos una superficie cerrada, siempre el vector área o el diferencial de área siempre se toma saliente a la superficie cerrada, ¿sí? Eso sí, siempre es así. En caso de superficie cerrada, el vector área o diferencial de área siempre se toma saliente a la superficie. Bueno, el flujo eléctrico es un escalar. El flujo total se obtendría integrando la expresión anterior, la expresión diferencial anterior. Al aplicar la integral quedaría así, ¿no es cierto? Bueno, y si el campo fuera constante, el área fuera plana, de tal manera que el ángulo entre el campo y el área, este ángulo siempre sea el mismo, ¿sí? Cosa que no ocurre si el área es curva, no. El ángulo va a ir variando entre el campo y el área, pero si el área es plana, se puede calcular el flujo directamente así. Bueno, y después la ley de Gauss, que decía que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, acá tendría que ir un redondito, pero es una integral de superficie a través de una superficie cerrada, que el flujo era igual al campo por el área, ¿no es cierto? Bueno, eso es igual a la carga encerrada por la superficie dividido epsilon 0. Entonces la carga neta encerrada por la superficie gaussiana dividido epsilon 0. Eso es lo que dice la ley de Gauss, ¿sí? Siempre me tengo que fijar cuál es la carga que yo encierro con la superficie. No me interesa la que está afuera para determinar el flujo, ¿eh? Bueno, Gauss se puede aplicar únicamente si existe simetría, porque en ese caso el campo eléctrico va a tener siempre el mismo valor, el módulo, dirección y sentido en cada diferencial de área. O sea, va a ser constante en cada diferencial de área y por lo tanto se lo puede sacar de la integral. Y así sí se puede calcular, aplicar Gauss para calcular campo, ¿sí? Para calcular el campo necesitamos simetría. Para calcular el flujo, no. Si yo quiero calcular el flujo del campo eléctrico, es únicamente carga encerrada sobre epsilon 0.
sea, para calcular el flujo, repito, no hace falta simetría. Cuando yo quiero calcular el campo, o sea, aplicar Gauss para calcular el campo eléctrico, ahí es que necesito simetría porque necesito resolver esta integral y para ello voy a necesitar sacar el campo fuera de la integral. O sea, tiene que ser constante el campo en cada diferencial de área para poder sacarlo de la integral. Y ahí me va a quedar una integral sencilla. Bueno, si hay simetría, tipos de simetrías que conocemos son planas, cilíndricas y esféricas, ¿no es cierto? Sacamos el campo fuera de la integral, integramos el área, va a quedar el área o superficie, ¿sí? Ahí dice S, puede ser A también. Siempre Gauss termina en esto. El campo por la superficie gaussiana, A, tendría que ser la superficie gaussiana, es igual a la carga neta encerrada dividida epsilon 0. Si son cargas puntuales, esta carga encerrada es igual a la sumatoria de las cargas, ¿no es cierto? Y si es una distribución continua de carga, la carga encerrada se calcula con alguna de estas fórmulas. Bueno, se está por cortar, cuando se corte, después nos reconectamos, ¿cierto? Si hay distribución continua de carga, o sea, como comentaba, ¿no es cierto? Cuando hay distribución continua de carga, la carga encerrada la calculamos así. Si es distribución volumétrica, la carga encerrada va a ser la integral de volumen de ρ por diferencial de volumen. Si es distribución superficial de carga, la carga encerrada va a ser sigma por diferencial de área, integral de eso. Si es distribución lineal, va a ser la integral de lambda por diferencial de área. Si las distribuciones continuas son... Bueno, estamos de vuelta, como decía. Estábamos entonces que en la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. ¿Sí? Si tenemos cargas puntuales, bueno, la carga encerrada va a ser igual a la sumatoria de las cargas puntuales. Y si tenemos distribuciones continuas de carga, o sea, la carga distribuida en un volumen, en una superficie o en una longitud, en ese caso la carga total encerrada se calcula haciendo las integrales, ¿no es cierto?, correspondientes. Si es distribución volumétrica de carga, es una integral de volumen de ρ por diferencial de volumen, que es lo más habitual que vemos, ¿no es cierto? Si hubiera distribución superficial, haríamos la integral de superficie de sigma por diferencial de área. Y si hubiera distribución lineal, sería integral de línea, en este caso, de lambda por diferencial de longitud. Si las distribuciones, decía, son uniformes, o sea, si ρ es constante en todo el volumen, si sigma es constante en toda el área y si lambda es constante en toda la longitud, se las podría sacar fuera de la integral. Y acá quedarían, bueno, la integral de volumen que va a dar el volumen total. Entonces va a quedar que la carga encerrada es ρ por volumen. Y acá quedaría sigma por área. ¿Sí? Entonces la carga encerrada es sigma por área. Acá quedaría lambda por longitud. La carga encerrada sería lambda por longitud. ¿Mm? Eso ocurre cuando las distribuciones continuas de carga son constantes. Se pueden sacar de las integrales. Bueno, algunas fórmulas útiles que se emplean, ¿no es cierto?, en estos cálculos son la superficie de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, el volumen de la esfera, 4/3 pi por radio al cubo, la superficie lateral de un cilindro, ¿sí? Porque cuando tenemos simetría cilíndrica, lo que me interesa es el flujo, la superficie lateral del cilindro, que se calcula haciendo la longitud de la circunferencia, que es 2pi por el radio, por la longitud del cilindro. Después el volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado, que vendría a ser
la superficie de una de las tapas del cilindro por la longitud del cilindro. ¿Sí? Sería la superficie lateral del cilindro y este el volumen. Bueno, estas fórmulas las tienen en la hoja de fórmulas. Bueno, un conductor en equilibrio electrostático, ¿sí? O sea, cuando está en condiciones electrostáticas, un conductor, le pasa esto. El campo eléctrico es cero en el interior de un conductor, siempre el campo eléctrico es cero en todas las partes dentro del conductor. Campo eléctrico es cero en todas las partes dentro del conductor, ya sea que sea sólido o hueco. El campo eléctrico es cero en el interior de un conductor. Y por otra parte, si el conductor tiene carga, está aislado y tiene una carga, la carga está en la superficie del conductor. Cuando tenemos una esfera, por ejemplo, la carga está únicamente en la superficie de la esfera. En una esfera, la carga, si es que tenemos carga, está en la superficie de la esfera y en el interior del conductor el campo eléctrico es cero. Y si tenemos un cascarón esférico, también la carga está en la superficie. En este caso sería la superficie exterior. Acá tenemos que tener en cuenta el fenómeno de inducción también, que aparece en muchos de los cálculos de Gauss. Estamos hablando de conductores, ¿sí? El fenómeno de inducción de carga se da en los conductores, no en los no conductores, no en los aislantes o en aquellos cuerpos en los cuales me dicen que hay distribución volumétrica de carga. Si me dicen que hay distribución volumétrica de carga, yo tengo que dar por sabido que es un no conductor, ¿sí? La carga se distribuye en el volumen únicamente en los no conductores. Si fueran conductores, como vimos, la carga tiene que estar en la superficie, no distribuida en todo su volumen. Bueno, el fenómeno de inducción consiste, por ejemplo, si tenemos acá una esfera conductora, vamos a ponerle que tenga carga 2Q, ¿sí? Y acá tenemos un cascarón, también conductor, ¿sí? Y me preguntan qué carga tengo en la superficie interna de ese conductor y qué carga tengo en la superficie externa. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta? Acá en la superficie interna de ese cascarón, ¿cuánto voy a tener? Y ahí puede ser que no haya carga, profe, porque el conductor de carga 2Q le va a inducir al radio interno del cascarón. Claro, pero justamente por eso va a inducir una carga acá y otra carga acá afuera. ¿Sí? Si este tiene una carga 2Q, acá en la superficie interna, yo voy a tener una carga inducida. ¿De cuánto? Ah, y 2Q positivo también. No positivo. No. Negativo. Menos 2Q. ¿Sí? Como dice... De los dos lados va a ser menos 2Q. No, acá se meten porque primero este tenía carga neta 0, ¿sí? No estaba cargado. Entonces la carga neta de este tiene que ser 0. Esta esfera conductora va a inducir una carga menos 2Q acá en el interior, o sea, porque va a traer, ¿no es cierto?, carga negativa. Y se va a inducir una carga menos 2Q en toda la superficie interna de ese cascarón. Y a su vez se va a inducir una carga positiva 2Q en la superficie externa, porque si acá aparecieron menos 2Q, quiere decir que vinieron electrones
de la superficie hacia acá, y bueno, este va a quedar con carga positiva a la superficie. La situación queda así. Este induce una carga menos 2Q, igual pero del signo contrario en la superficie interna, y en la externa se induce una carga 2Q. ¿Sí? De tal manera que la carga neta del cascarón sigue siendo 0, porque tenemos menos 2Q adentro, más 2Q afuera, lo sumamos, la carga neta sigue siendo 0. Pero esa sería la situación de la inducción. Exactamente. Profe, Sí. por lo tanto, el campo eléctrico yo voy a tener solamente afuera, digamos. Cuando yo calcule el campo eléctrico, voy a tener solamente la Sí, superficie acá en exterior. el interior del conductor, por ejemplo, acá en el interior de este cascarón, exactamente, el campo eléctrico va a ser 0. ¿Sí? Siempre en el interior de un conductor va a ser 0. Fíjense que si nosotros trazamos una superficie gaussiana por acá adentro, la carga neta encerrada es 2Q de la esfera menos 2Q de la superficie interna, es carga neta 0. Entonces, el campo eléctrico, si lo calculamos por Gauss, que Gauss, dijimos, siempre termina en campo eléctrico por superficie gaussiana igual a carga encerrada sobre epsilon 0, si despejamos de ahí, la carga encerrada es 0. Así que la carga neta encerrada es 0, así que el campo eléctrico va a dar 0, como debe ser en el interior de un conductor. ¿Está? Profe, para sacar una duda nomás. Dime, todas las Y que sean. digamos, entre el conductor, eh, ¿cómo se llama? Del cascarón y el conductor más chico, de radio más chico, digamos. Ahí tampoco habría carga, ¿no es cierto? En la parte del vacío. No, no, en el vacío no tenemos carga. En esta zona, esto es espacio vacío, acá no hay carga. Esto es aire. Perdón, campo eléctrico, digamos. El campo eléctrico sí vas a tener, porque fíjate que vos para calcular el campo eléctrico, si aplicamos Gauss, si yo tengo carga neta encerrada, voy a tener un campo eléctrico. Si yo aplico Gauss, yo trazo por acá una superficie gaussiana, ¿sí? Y aplico Gauss, aplico esto, la carga encerrada va a ser 2Q, o sea, esto va a ser 2Q sobre epsilon 0, acá vos tenés campo por superficie, pasas la superficie dividiendo y vas a tener un campo eléctrico. Va a ser 2Q sobre la superficie gaussiana, que es la superficie de una esfera, o sea, 4pi r cuadrado epsilon 0. ¿Sí? Porque vos tenés que tener en cuenta que esto es una esfera cargada, acá la esfera provoca un campo radial saliente así, en el aire, ¿sí? En el aire yo tengo campo eléctrico. No por el hecho de que, al contrario, en el aire sí tengo campo eléctrico, en el interior de un conductor no tengo campo eléctrico. ¿No está? Está, profe. Si el cascarón estuviese conectado a una fuente, sería distinto, digamos. Sí, Ahí sería de que prevalece la carga de la fuente, digamos. exactamente, sí. Y lo mismo que si estuviera conectado a tierra o si estuviera conectado a una fuente. Si está conectado a la tierra es como si estuviera conectado a una fuente de voltaje 0, ¿sí? Si esto está conectado a una fuente, la carga, ojo, cuando se dibuja así, no es que está conectado directamente a tierra. El símbolo de tierra es este, y este símbolo es el de una fuente, ¿no es cierto? Un trazo corto y grueso y un trazo más largo y más finito, eso es una fuente de voltaje B. En ese caso, la distribución de carga es, acá en la superficie interna vamos a tener menos 2Q, ¿no es cierto? Pero en la superficie externa voy a tener una carga que no es 2Q, como hoy, sino que es una carga que está fijada por la fuente. ¿Tá? Entonces, yo voy a tener menos 2Q acá adentro, en la superficie interna del cascarón, y acá afuera yo voy a tener una carga que se calcula haciendo 4pi epsilon 0 por el voltaje de la fuente por el valor del radio que tengo hasta ahí. Vamos a ponerle que sea R2. ¿Sí? Porque esto sale de la definición de potencial. Acá el potencial en este punto
El potencial se calcularía haciendo Q sobre 4pi epsilon 0 R, vamos a ponerle que fuera R2 ese de ahí. Entonces acá se despeja Q, y el potencial ahí es el potencial que fija la fuente. Entonces este potencial que va ahí es el potencial que fija la fuente. Y esa es la carga que ahora tengo acá en la superficie. O sea, no tengo como hoy más 2Q, ¿sí? Este acá es un menos, este es menos Q. Y hoy teníamos menos Q adentro más 2Q afuera. Ahora afuera tengo esta Q, que es la que fija la fuente. ¿Sí? Esta tierra queda cero, eso, profe, ¿no? Sí, claro, si esto estuviera conectado directamente a tierra, si no estuviera esta fuente, esté conectado a tierra o esté conectado a una fuente de tensión igual a 0, es lo mismo, ¿sí? Si está conectado a tierra, la carga acá es igual a 0. ¿Sí? La carga exterior es igual a 0. Se produce este fenómeno de inducción, tengo menos 2Q adentro, pero acá, en el exterior, donde yo la conecto a tierra, ahí la carga es 0. Pero la tierra es como un gran sumidero que absorbe las cargas, digamos. ¿Estamos? Sí, pero vamos, profe. Ok. Bueno. Eso entonces en cuanto a Gauss. Después tenemos potencial. Potencial es energía potencial por unidad de carga, por definición. Es una magnitud escalar. ¿Sí? Entonces no hace falta, no se indica dirección y sentido. Su unidad es el volt. Volt es Joule sobre Coulomb porque es unidad de energía, porque dijimos potencial es energía por unidad de carga, entonces una unidad de energía en el sistema internacional se mide en Joule, sobre una unidad de carga que en el sistema internacional se mide en Coulomb. El potencial debido a cargas puntuales, bueno, sería K, que esto 1,04 pi epsilon 0 es K, ¿cierto? Por Q sobre R, donde R es la distancia al punto donde yo quiero calcular el potencial. Si tengo varias cargas, el potencial total es igual a la suma. En este caso es suma algebraica, no es suma vectorial, por lo tanto no tengo que calcular componentes, por ejemplo, para aplicar Pitágoras y demás, sino que directamente sumo los valores que me va dando de potencial. El potencial puede ser positivo, puede ser negativo, va a depender del signo de la carga, así que el resultado también puede dar positivo o negativo. El potencial total en un punto puede ser positivo o negativo. Vamos, eso es entonces la fórmula para cargas puntuales. La distancia, RI, viene a ser la distancia desde cada carga al punto donde yo quiero calcular el potencial. Y bueno, lo podemos determinar, por ejemplo, con esta fórmula. Esta sería para el caso del espacio, ¿no es cierto? Si estuviéramos en el plano, bueno, no vamos a tener la coordenada Z, quedaría hasta ahí nada más. Eso es para cargas puntuales. Si quiero calcular el potencial debido a una distribución continua de carga, en principio aplicábamos esta fórmula para calcular el potencial debido a distribuciones continuas, o sea, sería como si fuera esta, digamos, pero en vez de tomar la carga, tomamos un diferencial de carga que provocaría un diferencial de potencial y después integraríamos, ¿sí? Entonces, la fórmula sería así, K por la integral de diferencial de carga sobre R. En vez de ser carga sobre R, es diferencial de carga sobre R. Hacemos la integral y vamos a tener el potencial debido a distintas cargas.
También se puede obtener la diferencia de potencial y el potencial eléctrico a partir de conocer cuánto vale el campo eléctrico en una región. Si yo conozco cuánto vale el campo eléctrico en una región, la diferencia potencial entre dos puntos, tal como el A y el B acá en la figura, vamos a suponer que yo quiero calcular la diferencia potencial entre esos dos puntos, la calculábamos con esta fórmula, ¿sí? Era menos la integral desde el punto A hasta el punto B. O sea, si yo quiero calcular diferencia potencial B sub B menos B sub A, B sería el segundo punto, ¿no es cierto? Yo parto de A y llego a B. A es como el primer punto porque parto de ahí y B es el segundo punto porque estoy llegando ahí. Si yo hago B sub B menos B sub A sería menos la integral desde el punto A, que es de donde yo parto, hasta el punto B, hasta el RB, que es donde yo llego, del producto escalar de E por diferencial de longitud. ¿Sí? Bueno, eso sería el producto escalar, ¿no es cierto? Sería el módulo del campo por el módulo del diferencial de L por el coseno del ángulo. Si el campo es radial, como por ejemplo en el caso de una carga puntual o el caso de un hilo, donde el campo siempre es radial, ¿sí? Yo tengo un hilo, acá se puede dibujar. Si yo tengo un hilo, el campo es radial respecto del hilo. ¿Sí? Lo mismo que si tengo una carga puntual. El campo es radial respecto a la carga puntual. Bueno, en esos casos, el diferencial de L por coseno de θ queda igual al diferencial de radio. ¿Sí? Yo tengo un hilo, el campo acá siempre es radial. Lo mismo si tengo una carga puntual, el campo siempre es radial. Sí, en esos casos la integral de E por diferencial de L, que sería igual a menos la integral de E por diferencial de L por coseno de θ. Diferencial de L por coseno de θ, cuando el campo es radial, queda diferencial de radio. ¿Sí? Directamente. Y sale más fácil la integral. Si no, bueno, el diferencial de L tendría componentes en X, en Y, en Z, si lo expresamos en función de X y Z. Si quiero conocer el potencial en un punto, usando esta fórmula, ¿sí? O sea, a partir de conocer el campo eléctrico, yo quiero conocer el potencial en un punto, ¿qué es lo que hago? Tomo un punto como referencia donde considero que el potencial es igual a 0. Habitualmente se toma el infinito como referencia y yo coloco que en el infinito el potencial es igual a 0. ¿Sí? Entonces, digo, coloco el punto A en el infinito, digo que RA es igual a infinito, y entonces acá quedaría la integral desde infinito hasta RB, ¿sí? Y en ese caso lo que yo voy a obtener es el potencial en un punto, porque el potencial del infinito acá yo lo considero igual a 0. ¿Ah? Lo considero igual a 0, entonces voy a tener únicamente el potencial del punto B, porque el potencial de A lo considero igual a 0. Digo, RA, A está en el infinito, RA es igual a infinito, entonces B sub A lo pongo 0, digo 0, en el infinito el potencial es 0, entonces acá quedaría B sub B menos 0, me da nada más que el potencial de B, y la integral quedaría de infinito hasta RB. Quiere decir que lo estoy viniendo para resolver el potencial en ese caso. Yo vengo desde el infinito, donde considero que el potencial es 0, hasta el punto donde yo quiero calcular el potencial. Vamos a suponer que primero una situación más o menos simple. Vamos a poner que este sería el punto A que está en el infinito, ¿sí? Y yo tenía acá una
Vamos a suponer que tenemos una esfera, ¿sí? Una esfera metálica conductora. Si yo quiero calcular el potencial en B, B sub B va a ser la integral, entonces desde infinito hasta RB, las distancias siempre las tomamos a partir del cuerpo que origina, generalmente desde el cuerpo que origina el campo, ¿sí? Acá supone que la esfera es la que origina el campo, entonces todas las distancias las tomamos así. Este sería RA, que dijimos, lo ponemos muy lejos, entonces RA sería infinito. Y acá tendríamos RB. Integro entonces desde infinito hasta RB el campo por diferencial de L. Con signo negativo adelante. ¿Sí? Y ahí el resultado de esa integral me da el potencial en el punto B. Si tuviera que calcular, por ejemplo, atravesar distintos campos eléctricos, porque vamos a suponer que me piden el potencial, yo quiero calcular el potencial en un punto que está, acá tengo un cascarón, tengo una esfera, y vamos a suponer que a mí me piden calcular el potencial acá, que el punto B está acá. ¿Sí? Acá el problema al aplicar esta fórmula es que tengo distintos campos eléctricos, porque voy a tener uno acá afuera, otro acá adentro, otro acá. ¿Cuál es el campo eléctrico que se aplica acá en esta integral? Bueno, lo que se hace en esos casos es dividir la integral en tantas partes como campos eléctricos tengan. Entonces, vengo desde el infinito, si yo quiero calcular el campo eléctrico, el potencial acá en el punto B, tomo una referencia, digo, el potencial en tal punto, habitualmente el infinito es igual a 0, y vengo desde ahí. Y primero voy hasta, acá vamos a llamarle R1, el interior R2 y el exterior R3. Vengo desde infinito hasta R3 del campo exterior por diferencial de L. Después sería menos la integral desde R3 a R2 del campo en el cascarón, ¿sí? Por diferencial de L. Vamos a poner el campo interior. Sería el campo acá dentro. Y si esto es conductor, bueno, esta integral va a dar 0 porque ahí el campo va a dar 0, ¿no es cierto? Y después tendría que hacer la integral desde R2 hasta RB. ¿Sí? La integral desde R2 hasta RB del campo ahí en el interior, del campo que tengo ahí adentro. Para eso tengo que determinar primero ese campo, ¿sí? Sería desde R2, dijimos, hasta RB. Del campo por diferencial, el campo que tengo acá adentro. ¿Sí? Los campos son todos radiales, así que después, en vez de tener el diferencial de L, me va a quedar diferencial de R. ¿Sí? Pero bueno, así es cuando yo quiero calcular el campo en un punto. Tomo una referencia, habitualmente es el infinito, menos en el caso de que yo tenga un cilindro o un hilo, ¿sí? En ese caso, la referencia tiene que ponerse en otro punto, no en el infinito, porque si no el potencial me da infinito, ¿sí? Eso lo habíamos visto en teoría. El único caso, en realidad el punto donde yo tomo potencial 0 como referencia es arbitrario, puedo tomar cualquiera, habitualmente es el infinito. Nada más que en el caso del cilindro o hilo, eso no lo puedo hacer, no puedo tomar el infinito como potencial 0, porque se llega a un valor de potencial infinito. ¿Cómo sería en ese caso, profe, entonces? Y en ese caso se toma, a ver si está acá el ejemplo, se toma otro punto como referencia, como potencial 0, se suele tomar en el caso de
el cilindro, que vos tenés un cilindro de radio R, se suele tomar este punto del exterior del cilindro, ahí se suele colocar el potencial cero. Y si yo quiero saber el potencial en un punto cualquiera, por ahí, voy desde este punto a ese punto, ¿sí? Haría la integral desde R hasta, si este es el punto B, hasta RB, ¿sí? Del campo por diferencial de R. Ese sería el potencial. ¿Sí? Es el único caso, y bueno, entonces tendría el potencial acá respecto de esta referencia que sería la superficie del cilindro. ¿Mm? Es el único caso. Después todos los otros siempre los tomamos al infinito como referencia. Bueno, también acá se puede calcular el potencial debido a distribuciones continuas de carga. Como dijimos, se aplica esta fórmula. Se toma un diferencial de carga que crea un diferencial de potencial y después se integra, ¿cierto? Y así tenemos, bueno, que crea un anillo cargado en un punto P. Se aplica esa fórmula vista anteriormente, se hace la integral y se llega a esta fórmula. Ese sería el potencial que crea un anillo cargado en un punto que está sobre el eje del anillo. En el caso de una línea cargada, bueno, se hace lo mismo. ¿Sí? Toma el diferencial de potencial que crea un diferencial de carga. Después se busca, mediante artilugios matemáticos, como hemos visto, ¿no es cierto?, que quede todo en función de una sola variable. Se integra y se llega, bueno, a esta fórmula que sería el caso de una línea cargada, acá en el punto P. Después tenemos el campo del potencial debido a un disco, ¿sí? También hacemos lo mismo, tomamos un diferencial de carga, en este caso se toma, para hay distintas maneras de deducirlo, ¿no es cierto? Pero bueno, acá habíamos visto que se toma un diferencial de área así, en forma de este anillo, que tiene una longitud de 2pi por r, o sea, la longitud de la circunferencia, y ancho diferencial de r. Ese era el diferencial de área. El diferencial de carga va a ser la densidad superficial de carga por ese diferencial de área. Sí, y bueno, eso después lo reemplazamos en la fórmula de potencial que hemos visto y se integra y se llega a esa fórmula. Después, otra cuestión importante es cuando yo tengo dos placas paralelas con cargas opuestas, como en el caso de un condensador, la diferencia potencial entre las placas siempre es el campo por la distancia entre las placas. Esto saldría también de la misma expresión que vimos para calcular la diferencia potencial. La diferencia potencial, habíamos visto, era la integral de E por diferencial de L, ¿cierto? Si nosotros lo aplicamos ahí al caso de las placas que están separadas a una distancia D, ¿sí? Yo tengo dos placas, como el caso del condensador. Tengo acá una cargada positivamente y otra cargada negativamente. Acá tengo un campo eléctrico que es constante. Si yo quiero calcular la diferencia potencial entre las placas, me era igual a menos la integral del campo por diferencial de L. Tomando un valor absoluto, o sea, prescindiendo del signo, el campo eléctrico acá en esta zona es constante, por lo tanto se lo puede sacar fuera de la integral, queda la integral del diferencial de L a lo largo de esta longitud, que vamos a suponer que le llamamos D. Entonces queda que la diferencia potencial es E por D, ¿sí? Eso es un caso de dos placas paralelas con cargas iguales y contrarias, como en el caso del condensador. La diferencia potencial se calcula siendo E por D. Bueno, eso es potencial eléctrico. Vamos a ver un poquito de opacidad.
Quiero sacar la cuadrícula, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, en el caso de capacidad, por definición, capacidad es carga sobre diferencia potencial. La unidad es el faradio, ¿no es cierto? El faradio es igual a Coulomb sobre Volt, porque es carga sobre diferencia potencial. Siempre se toman positivos estos valores, tanto la de la carga como la de la diferencia potencial para calcular la capacidad. La capacidad siempre me da positiva. Por más que yo, por ejemplo, a veces en algún cálculo primero tenemos que determinar la diferencia potencial y puede ser que me dé negativa la diferencia potencial, pero para calcular la capacidad tomamos un valor absoluto. Bueno, la unidad es el faradio, dijimos, es una unidad muy grande, por lo tanto se suelen usar submúltiplos como el milifaradio, 10 a la menos 3 faradios, microfaradio, 10 a la menos 6, nanofaradio, 10 a la menos 9, y picofaradio, que es 10 a la menos 12 faradios. Estos son los prefijos de cada uno de esos submúltiplos, ¿cierto? M minúscula para mili, la letra Y mu para micro, una N para nano, y una P para pico. Bueno, después habíamos visto las fórmulas, ¿no es cierto?, para una esfera cargada. La capacidad era 4pi epsilon 0 por el radio de la esfera. El condensador plano de placas paralelas nos daba esa fórmula para la capacidad, el área por epsilon 0 por d, que es la distancia de separación de las placas. Un condensador esférico de radio interior R1 y radio exterior R2 nos daba esta fórmula para la capacidad. 4pi epsilon 0, R1 por R2 sobre R2 menos R1. Y en el caso del condensador cilíndrico, la deducción nos daba esa fórmula, ¿sí? Para la deducción de capacidad, seguíamos 3 pasos. Por ejemplo, tomar como ejemplo el caso del condensador esférico. Lo primero que determinamos era el campo eléctrico entre lo que eran las placas del condensador. Si un condensador siempre consta de 2 conductores cargados, uno con carga positiva y otro con carga negativa, cargas iguales pero de distintos signos. Y esas son las placas del condensador. Bueno, para calcular la capacidad se seguían estos pasos. Primero se determinaba el campo eléctrico entre las placas, en este caso sería entre las esferas. Se puede determinar por Gauss o por cualquier método el campo eléctrico ahí entre las placas. Segundo paso, una vez que sabíamos el campo eléctrico, determinamos la diferencia potencial en base al campo eléctrico, aplicando la fórmula que vimos recién, ¿no es cierto? Diferencia potencial es menos la integral del campo eléctrico por diferencial de L. Y cuando teníamos la diferencia potencial, bueno, después aplicábamos la fórmula de capacidad. Hacíamos carga sobre diferencia potencial y teníamos capacidad. Así se deducen, digamos, siguiendo esos pasos, se deducen las fórmulas de condensador plano, del cilíndrico, del esférico, siempre siguiendo los mismos pasos. En el caso del cilíndrico, bueno, quedaba esta fórmula, 2pi epsilon 0L, logaritmo natural de R2 sobre R1, siendo R2 el radio exterior y R1 el radio interior. Capacitores en serie. Capacitores en series tienen todos la misma carga. El equivalente también va a tener la misma carga que los que tenían los condensadores individuales. Y bueno, la diferencia potencial sí cambia de uno a otro. Lo que sí, la diferencia potencial total va a ser igual a la suma de las diferencias de potencial sobre cada condensador. Y condensadores en serie se sumaban así, 1 sobre el condensador equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Condensadores en paralelo tienen la misma diferencia potencial, pero tienen distintas cargas. Si son condensadores distintos, van a tener distintas cargas.
En caso de condensadores paralelos se suman así. Se está por volver a cortar, así que nos vamos a reconectar un ratito más. Bueno, la energía almacenada se calculaba con cualquiera de estas fórmulas. Un medio C por B cuadrado, un medio Q cuadrado sobre C, o sea, sabiendo una y después usando la definición de capacidad, podemos encontrar las otras. Un medio Q por B. Esa es la energía, ¿sí? Almacenada por el capacitor. Me pueden pedir calcular la energía de un capacitor o de todos, ¿sí? Para eso calculo la del equivalente, por ejemplo, y es lo mismo. Bueno, eso es en cuanto a capacidad, entonces, por lo menos las principales fórmulas. Esto es, como decía, la energía almacenada por el capacitor, la calculamos con alguna de esas fórmulas. Después teníamos el tema de dieléctricos. Sí, en el caso de los dieléctricos son materiales aislantes, a los materiales aislantes les llamamos dieléctricos. Ahí las cargas no están libres, están retenidas, por lo tanto, ante la presencia de un campo eléctrico no es que hay una corriente de cargas, porque las cargas no se pueden mover, están retenidas, pero lo que ocurre es que bueno, el átomo se deforma, ¿sí? De tal manera que cambia su centro de masa y las cargas negativas tienden a ir hacia un lado y las cargas positivas hacia otro. Y aparece lo que se llama un momento dipolar, en el caso de la polarización, ¿sí? Un momento dipolar sería la carga por el desplazamiento del centro de masa, esa distancia que se desplaza, digamos, lo que sería el centro de masa del átomo respecto de su posición original de equilibrio sin la presencia del campo eléctrico. ¿Sí? Z vendría a ser el número de portadores de carga que tenemos. Esto se llama el momento dipolar, entonces eso es por definición el momento dipolar, es una magnitud vectorial, es igual a carga por longitud, y va de la carga negativa a la carga positiva. Es una magnitud vectorial que va de la carga negativa a la carga positiva. El vector polarización sería igual al momento dipolar por unidad de volumen, o sea, lo anterior, momento dipolar por unidad de volumen. Momento dipolar por volumen. Tendría que sumar todos los momentos dipolares que tengo en un determinado volumen. Entonces, al dividirlo por el volumen, tendría el vector polarización. Es un vector, tiene la dirección y sentido de los momentos dipolares, va de la carga negativa a la carga positiva. Bueno, si todos los dipolos son iguales y se conoce el número de dipolos por unidad de volumen, n que aparece acá sería el número de dipolos por unidad de volumen, se podría aplicar esa fórmula, ¿cierto? N por el momento dipolar de uno de los dipolos tendría el vector polarización. La unidad del vector polarización es carga por unidad de longitud al cuadrado, ¿sí? Porque fíjense que el momento dipolar era carga por longitud. Y a eso después lo dividimos por volumen, ¿sí? Volumen es unidad de longitud al cubo. En numerador tenemos carga por longitud, denominador tenemos longitud al cubo, se simplifica longitud con longitud al cubo, quedando longitud al cuadrado, ¿sí? Entonces queda carga dividido longitud al cuadrado. Esa es la unidad del vector polarización. Después, bueno, habíamos visto que el vector polarización era directamente proporcional al campo eléctrico y la constante de proporcionalidad era esta,
epsilon 0, una permitida al vacío, permitida eléctrica al vacío, por una constante que se llama susceptibilidad eléctrica. Es característica de cada material. Vienen tabuladas estas constantes para cada material. Si tomamos un material dieléctrico, ¿sí? El mismo se comporta como si fuera un gran dipolo, es como un prisma, ¿no es cierto?, de material dieléctrico. Si hay un campo eléctrico que viene de derecha a izquierda, las cargas negativas van a ir hacia la izquierda justamente, y las cargas positivas hacia la derecha, ¿sí?, al aplicar un campo eléctrico exterior. Va a aparecer el vector polarización, que dijimos va de las cargas negativas a las cargas positivas. Bueno, y si quisiéramos calcular el momento dipolar de todo este material, tendríamos que hacer carga por longitud. Las cargas que vamos a tomar serían las cargas de polarización. En el interior se equilibran las cargas, tenemos carga neta cero en el interior, pero en las superficies del material dieléctrico, ¿no es cierto?, aparecen estas cargas que se llaman carga de polarización. Por eso se la simboliza con Q sub P. Son carga de polarización negativa, carga de polarización positiva. Bueno, y el momento dipolar eléctrico de todo el material, ¿sí? Habíamos visto acá que el momento dipolar era carga por longitud. Bueno, la carga sería la carga de polarización, y la longitud, bueno, la longitud del material. La carga la podemos reemplazar por densidad superficial por área, ¿sí? Y bueno, después, como el vector polarización era momento dipolar por unidad de volumen, momento dipolar por unidad de volumen, el volumen lo podemos calcular como área por longitud, y momento dipolar dividido área por longitud da la densidad superficial de carga de polarización, porque acá habíamos visto que el momento dipolar de todo el material era carga por longitud, ¿sí? Y dijimos, la carga esta se puede calcular haciendo densidad superficial por área, ¿sí? Entonces, si acá reemplazáramos, por ejemplo, en vez de poner momento dipolar así, ponemos densidad superficial por área por longitud, se simplifica área por longitud y queda densidad superficial. En síntesis, el vector polarización es igual a la densidad superficial de carga de polarización. ¿Sí? Eso es que tenemos que acordar. Después, otra fórmula que se usa mucho es esta, que dice que el flujo del vector polarización entre una superficie cerrada, acá tendría que ir un circulito porque es una integral a través de una superficie cerrada, como si fuera Gauss, ¿eh? En este caso es el flujo del vector polarización a través de la superficie cerrada, es igual a menos las cargas de polarización. Después, otra fórmula que teníamos es el vector desplazamiento, ¿sí? Que el vector desplazamiento es igual a esto, epsilon 0 por el campo eléctrico más el vector polarización. Eso es por definición el vector desplazamiento. El vector desplazamiento no tiene significado físico, es nada más que una ayuda matemática para calcular campos eléctricos, polarización, etc. ¿Sí? Bueno, esta relación lo que dice es que el flujo del vector desplazamiento a través de una superficie cerrada es igual a las cargas libres encerradas por la superficie, ¿sí? Esta Q de acá es carga libre, a diferencia de esta Q sub P, que es carga de polarización. Bueno, dijimos, el vector de desplazamiento por definición es epsilon 0 por campo eléctrico más
polarización. Polarización a su vez habíamos visto es epsilon 0 por susceptibilidad por campo eléctrico. Y sacando factor común campo eléctrico, lo que queda, epsilon 0 sería más epsilon 0 por susceptibilidad, es la permitida eléctrica de un material. ¿Sí? Permitida eléctrica de un material, que sería epsilon 0 por 1 más en la susceptibilidad. ¿Vale? Existe lo que se llama la permitividad relativa del material. Es lo mismo que la constante dieléctrica, si permitividad relativa o coeficiente dieléctrico o constante dieléctrica acá, es lo mismo. Y se calcula siendo, bueno, la permitividad del material sobre la permitividad del vacío. Y sería igual, o sea, si reemplazamos esta epsilon, la reemplazamos por esto, al dividirlo por epsilon 0 se simplificaría epsilon 0 y quedaría así. La relativa también se puede calcular de esa manera. 1 más la susceptibilidad. Bueno, y después en las condiciones de contorno, lo que habíamos visto que si tenemos un campo eléctrico que incide en la superficie de separación de dos medios dieléctricos, las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales. En el caso del vector desplazamiento que incide, acá debería ir P, es un vector desplazamiento que incide sobre la superficie de separación de dos medios, lo que se demuestra es que si no hay carga libre en la superficie de separación, las componentes normales del vector de desplazamiento sean iguales. Y si tuviera carga ahí en la superficie de separación, lo que ocurre es que la diferencia entre las componentes normales es igual a la densidad superficial de carga libre. ¿Sí? Esas eran las condiciones de contorno. Que la superficie, las componentes normales sean iguales, nos ayuda a veces para el cálculo, porque si tenemos un campo radial, por ejemplo, las componentes vamos a tener únicamente componentes normales a una superficie, y eso quiere decir que el vector de desplazamiento va a ser el mismo, va a ser igual en distintos medios, ¿sí? Porque a veces tenemos que ser un material acá, otro material acá, o puede ser el aire también. Acá el vector de desplazamiento es lo mismo que el vector campo eléctrico radial, ¿sí? Y va a tener únicamente componente normal a la superficie. Y si no hay carga en las superficies de separación, o sea, el vector de desplazamiento en el medio 1 va a ser igual al vector de desplazamiento en el medio 2, va a ser igual al vector de desplazamiento en el medio 3. ¿Sí? Va a tener las mismas expresiones. Dependen del radio habitualmente, pero tienen la misma expresión, la misma fórmula. Por las componentes normales son iguales. Presión enviada, profe. ¿Cómo? Bueno, ese sería el caso del vector de desplazamiento. ¿Está? Corriente eléctrica, ¿sí? Anteúltimo tema. Y leyes de Kirchhoff. La intensidad de corriente se definía como carga que atraviesa una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Su unidad es el ampere, se simboliza con la letra A mayúscula, es coulomb por segundo, porque es carga sobre tiempo.
Después, si se conoce el número de partículas portadoras de carga por unidad de volumen, la corriente también se puede calcular así. El número de partículas o portadores de carga por unidad de volumen por la carga tomada en valor absoluto, por la velocidad de deriva de los portadores de carga, por el área o sección transversal del conductor. El número de portadores de carga por unidad de volumen se calculaba con esta fórmula, era el número de Avogadro por densidad del material sobre la masa molecular. Con eso tenemos N. Densidad corriente es carga sobre área. ¿Sí? De acá despejando corriente va a ser densidad por área. Si la densidad no fuera constante en el área transversal, sino que varía de punto a punto, para calcular la corriente aplicaríamos la integral. Como densidad es corriente sobre área y corriente era igual a esto, si lo dividimos por el área, la densidad también quedaría número de portadores de carga por velocidad. La densidad de carga es un vector, la carga es un escalar. ¿Sí? La densidad de carga es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad de los portadores de carga. ¿Sí? La resistividad del material es una propiedad característica de cada material, es una propiedad intrínseca de cada material. Vienen tabuladas, ¿no es cierto? Y se demuestra que lo que dice, esto es la ley microscópica de Ohm, que la resistividad es igual a campo eléctrico sobre densidad de carga. Después hay una propiedad extensiva del material que depende de área y longitud, que es la resistencia al material, que en función de la resistividad, la resistencia se calcula siendo ρ por L sobre la sección. La ley de Ohm decía que la tensión es igual a I por R, V es igual a I por R. La potencia en una resistencia, ¿sí? Potencia que se disipa en forma de calor en una resistencia. Esto es la ley de Joule, que me permite calcular la potencia que se disipa en una resistencia. Tradicionalmente la calculamos haciendo I cuadrado por R. Pero también se podría calcular aplicando ley de Ohm, por ejemplo, se reemplaza, si yo despejo de acá I, queda B sobre R, reemplazo una de las I por B sobre R, quedaría así, B por I. Las R se simplifican y queda B por I. O también B cuadrado sobre R. Cualquiera de estas fórmulas me permite calcular la potencia en una resistencia. Después resistencias en serie se suman directamente, resistencias en paralelo se suman de esa manera, ¿no es cierto? 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En serie todas las resistencias están recorridas por la misma corriente y bueno, la diferencia potencial es igual a la suma de las diferencias potenciales sobre cada una. En paralelo, la diferencia potencial es la misma sobre cada una y la corriente es la suma de las corrientes que circula por cada una. Leyes de Kirchhoff. Antes de ver las leyes de Kirchhoff hay que definir lo que es un nodo. Un nodo es un punto de un circuito en que se unen 3 o más conductores. Una espira es una trayectoria cerrada para la conducción, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 2 nodos, acá es el nodo A y el nodo B. Y espiras o mallas es lo mismo, ¿no es cierto? Tendríamos 3 mallas en realidad, porque tendríamos una acá, otra acá y otra la exterior, como la mostré. Acá en este ejemplo tenemos un
nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos. Y mallas tenemos una en la exterior, 2 esta de acá, 3 esta interior, 4 esta. ¿Sí? ¿No? 4 mallas en total. Bueno, y las leyes de Kirchhoff son dos. Una la de los nodos, que dice que la sumatoria de las corrientes que confluyen a un nodo es igual a 0. Habitualmente tomamos corrientes entrantes positivas y corrientes salientes negativas. Y la otra, la ley de las tensiones, que dice que la suma de las tensiones al recorrer una malla o una espira tiene que dar igual a 0. El convenio de signos, sobre todo para la ecuación de las espiras, ¿no es cierto? Dice, bueno, primero suponemos un sentido para la corriente en cada rama. Por cada rama ponemos una corriente y suponemos un sentido. Y lo indicamos en el diagrama, ¿sí? Esto es fundamental, indicarlo en el diagrama, sobre todo para después analizar a ver si está bien el ejercicio. Si uno supone un sentido contrario al verdadero sentido, lo que va a ocurrir es que la corriente me va a dar negativa en el cálculo. Después elegimos un sentido de circulación para las espiras, horario o antihorario. Y bueno, después, a partir de cualquier punto del circuito, realizamos un recorrido de la espira sumando la FEM y los I por R que vamos encontrando. Cuando encontramos una FEM en este sentido, nosotros habíamos visto esta convención de signos, ¿sí? Si encontramos una FEM en este sentido, cuando venimos recorriendo, o sea, de menos a más, acá hay una subida de tensión, entonces la FEM la consideramos positiva. Si venimos recorriendo en este sentido, ahora hacia la izquierda, dice este dibujito, pasamos de más a menos, es como que hay una caída de tensión, entonces la FEM la consideramos negativa. Para los signos de los I por R, yo les había recomendado colocar polaridades a la resistencia en función de cómo circula la corriente. Por la resistencia, si la corriente circula así como está en esta figura, quiere decir que este extremo tiene que ser más positivo que este, para que la corriente circule así. Entonces, si yo vengo recorriendo la malla y me encuentro así la corriente, o me encuentro así la resistencia, acá estoy pasando de menos a más, hay una subida de tensión. Entonces, el I por R en esta resistencia es positivo. En cambio, si yo vengo recorriendo así hacia la izquierda, acá paso de más a menos, hay una caída de tensión. Entonces el I por R acá es negativo. Bueno, esas eran las convenciones de signos entonces para la FEM y las resistencias. Después acá tenemos que acordarnos que un condensador, por ejemplo, para un circuito de corriente continua es como una llave abierta, porque son dos placas enfrentadas que no hay contacto eléctrico, por lo tanto la rama en la que está el condensador no va a transportar corriente, ¿sí? Si hay algún ejemplo así que están. Estaba este ejercicio, ¿no es cierto? En la guía, ¿no? Esta rama, por ejemplo, que tiene el condensador, por acá no circula corriente. Únicamente vamos a tener corriente en esta parte del circuito. Entonces podríamos resolver por Kirchhoff esta parte del circuito para averiguar las corrientes en cada rama. En el método de las ramas tenemos una corriente por cada rama. En cada rama calculamos una corriente. Cantidad de ecuaciones que se pueden plantear de nodos siempre es igual al número de nodos menos 1. ¿Sí? O sea, si tenemos dos nodos, podemos plantear una ecuación de nodo.
y las otras van a ser de RAM, o de malla. Perdón, de malla, no de RAM. ¿Sí? Bueno, y eso es referido a lo que es circuitos eléctricos. Y para terminar, campo magnético, fuerza sobre cargas en movimiento. Si tenemos una carga que se mueve con velocidad v, en el seno de un campo magnético aparece una fuerza de origen magnético que es tanto perpendicular a la velocidad como al campo. Se calcula con esa fórmula, ¿no es cierto? Producto vectorial de velocidad por campo multiplicado después por la carga. Se aplica la regla de la mano derecha para determinar el sentido de la fuerza magnética. Vamos desde el vector velocidad hacia el vector campo, llevamos los dedos de la mano, la palma de la mano, digamos, y el pulgar me queda apuntando en la dirección de la fuerza. El campo magnético se mide en teslas. Tesla es igual a Newton sobre Ampere por metro. Newton sobre Ampere por metro. Otra unidad es el Gauss. El Gauss es 10 a la menos 4 teslas. El Gauss es una unidad que se usa poco en realidad, pero bueno, puede ser que por ahí llegara a aparecer. Es 10 a la menos 4 teslas, como ejemplo. Gauss es 10 a la menos 4 teslas. El flujo magnético, bueno, el campo magnético, lo mismo que el campo eléctrico, se representa con líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético salen en un imán. En el caso de un imán, salen por el polo norte, entran por el polo sur y son líneas cerradas. Se cierran dentro del imán. ¿Sí? A diferencia de las líneas de campo eléctrico que nacen en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Las líneas de campo magnético podemos decir que no terminan porque son líneas cerradas. ¿Sí? Se cierran sobre sí mismas, como dice ahí. De ahí que el flujo magnético a través de cualquier superficie siempre es cero, ¿no es cierto? Porque siempre van a entrar tantas líneas como las que salen, al ser las líneas cerradas. El flujo magnético, bueno, va a ser campo magnético por área, se calcula de esta manera. Es el producto escalar, digamos, del campo magnético por el área. Si tomamos una superficie cerrada, el flujo a través de la superficie cerrada, 0. La unidad de flujo magnético es el Weber. Un Weber es un Tesla por metro cuadrado. Bueno, y después teníamos las fuerzas sobre un conductor que transporta corriente. Si tenemos un conductor tal como este que transporta una corriente y está sumergido en el seno de un campo magnético, aparece una fuerza que se calcula siendo I por L por B, producto vectorial por B. También la dirección de la fuerza se determina por la regla de la mano derecha. Si tenemos una espira cerrada, la fuerza magnética total sobre la espira es igual a 0. La fuerza magnética neta total. Pero puede ser que exista un par, como por ejemplo en el caso de una espira cerrada, que puede girar respecto a un eje. Aparece un par sobre la espira que es capaz de hacerla girar, ¿cierto? El par se calcula haciendo
la corriente por el campo, por el área de la espira, por el seno del ángulo comprendido entre el área y el campo, el área de la espira y el campo. La corriente por el área le llamamos momento magnético de la espira. Lo consideramos como un vector, tiene la dirección y sentido que del área. El área esta la tomamos siempre dependiendo de cómo circule la corriente, aplicando la regla de la mano derecha. Porque, por ejemplo, acá la corriente circula en sentido antihorario, entonces pondríamos los dedos en el sentido antihorario y el área la representaríamos para este lado, así como está dibujado el momento magnético. Después el efecto Hall, el efecto Hall o voltaje Hall se le llama, bueno, el voltaje que aparece entre los extremos, digamos, de una placa. Acá sería así. Por la cual circula una corriente que está sumergida en el seno de un campo magnético. En esa placa aparece una diferencia potencial que se llama voltaje Hall, diferencia potencial que permanece constante, que se llama voltaje Hall, que se puede calcular así. Corriente por campo por espesor, viene a ser ¿sí? Perdón, este es el ancho, no el espesor. ¿Sí? El ancho largo, acá sería esta distancia D, y esta es T, el espesor. ¿Sí? Acá los portadores de carga se desvían hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? D viene a ser la distancia de separación entre los portadores de carga. Y T es el espesor. D, la separación, y T el espesor. D que aparece acá sería la separación entre los portadores de carga, dividido N por Q por A, por el área transversal. Bueno, después si reemplazamos el área transversal por T por D, D se simplifica y queda esta fórmula de acá. Corriente por campo sobre N, N es número de portadores de carga por unidad de volumen, por carga por espesor, sí. Bueno, y 1 sobre N por Q se le llama coeficiente Hall. Es una característica de cada material. Se puede encontrar en tablas. Y bueno, después teníamos que en el caso de una partícula que entra en un campo magnético, ¿no es cierto?, en una región donde existe un campo magnético, describe una trayectoria circular, el radio de giro se puede calcular siendo masa por velocidad sobre carga por campo, se puede calcular el período también de movimiento circular, haciendo, por ejemplo, alguna de estas fórmulas, por ejemplo, 2pi por la masa sobre carga por campo. Si la partícula no ingresa perpendicularmente al campo, sino que ingresa con un ángulo respecto al campo, describía un movimiento helicoidal. El período y el radio se pueden seguir calculando con estas fórmulas que teníamos acá, nada más que la velocidad que vamos a usar sería la componente que es perpendicular al campo. Y bueno, eso sería a grandes rasgos el repaso, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta en particular. Si no, los dejo tranquilos para que vayan a repasar. Ok, sí, es bastante nomás. Y
Fue medio rápido el repaso, pero bueno, traté de abarcar lo más posible. Y sí, es entendible, hay que dedicarnos un poquito de tiempo. El tener, bueno, la hoja de forma y tener, tienes a mano también. Si lo subo al grupo, sí, puede ser, lo subo. Tendría que ir sacando porque este es un repaso que yo suelo hacer con el curso intensivo previo a desarrollar los problemas. Voy a ir sacando y poniéndolo en PowerPoint. No, a ver, hacer un Power con este, a ver si. Bueno, gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces. Suerte para mañana. Éxitos en realidad. Chao, hasta luego. Ajá.